Sus hijos consideran su presencia como una señal de cuidado. Su mayor llamado en la vida es dejarles un legado espiritual. Inspiración por la familia. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas, hombres y mujeres nacidos de nuevo, televidentes de su programa Inspiración por la Familia en Canal 27. Muchísimas gracias por estar en compañía nuestra nuevamente este domingo precioso que Dios nos ha permitido gozarnos y estar con ustedes para poder participar siempre de estas conversaciones en las cuales con nuestros invitados estamos buscando llevar un poco más de profundidad en nuestro entendimiento sobre el tema del matrimonio, un tema trascendente para nuestra vida cristiana y para la vida de cualquier sociedad en cualquier lugar del planeta. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por sintonizarnos. Gracias a nuestros apreciados y amados socios honorarios, quienes como siempre nos están apoyando y están haciendo posible que las transmisiones de Canal 27 operen y funcionen de manera normal como están llegando hasta ahorita con ustedes, y rogándoles continuar con el esfuerzo de seguirnos apoyando y dándonos el soporte financiero que necesitamos para caminar y seguir juntos en esta trayectoria que buscamos, basados en los fundamentos de la palabra de Dios, en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y la guía de su Espíritu Santo. Como siempre, estamos siendo guiados por la Escritura, que nos recuerda que hemos de regresar el corazón nuestro como padres hacia nuestros hijos, y esperando que el corazón de nuestros hijos regrese hacia nosotros. Es parte de lo que sin duda en nuestras familias, en nuestra tarea de padres de familia, debemos de tener siempre presentes, puesto que sin duda alguna parte de los desequilibrios que seguramente estamos viviendo en nuestras sociedades de hoy es el no tener esa claridad y ese entendimiento de cómo funcionamos en nuestros hogares. Y el tema del matrimonio es crítico y vital para que lo logremos sacar adelante. Hemos venido reflexionando sobre el matrimonio a partir del libro del Pacto Matrimonial desarrollado por el pastor John Piper, quien con una serie de delicadezas y sutilezas y análisis de lo que el Señor le ha iluminado en su palabra, nos permite visualizar desde otras perspectivas aspectos que quizás no teníamos y que hemos venido aprendiendo. Quisiera recordar de que nosotros como programa y el Canal 27 estamos apoyando la campaña Juntos y en Armonía por la Gloria de Dios, una campaña que el sector cristiano evangélico guatemalteco, en una gran cantidad de sus integrantes, iglesias, organizaciones, ONGs, hombres y mujeres de liderazgo, han venido trabajando y tienen desde hace un par de semanas al aire, trabajando para que precisamente los hombres cristianos, los hombres y mujeres nacidos de nuevo, podamos reflexionar con mayor responsabilidad y con mayor sentido sobre los diferentes temas que nos abordan. Están en este momento todo ese programa trabajándolo sobre la base del concepto de unidad, de ese sentido de esfuerzo conjunto, de estar unidos en Cristo y de lograr que esa unión en Cristo y esa unidad en Él nos permita de verdad desarrollar una mejor sociedad, un mejor país, a partir de desarrollar unas familias más unidas, matrimonios unidos, padres e hijos juntos, pero además de estar juntos, funcionar unidos como un solo cuerpo, como el cuerpo del Señor y el cuerpo del Señor Jesucristo que está representado en su iglesia. Voy a agradecer ahora la presencia de los matrimonios que nos acompañan, como siempre, los amados hermanos de Papás a Prueba de Todo, Evelyn y Ricky Chacón. Muchísimas gracias por su compañía nuevamente, y muchísimas gracias al pastor Marco Antonio Ruiz y a su esposa Ruth, quienes pues como siempre colaboran con este programa, y por supuesto en un tema tan relevante se hace muy propicio la participación de nosotros como parejas funcionando y trabajando por el bienestar de un punto de partida de la familia como es el matrimonio. Agradecemos la presencia de ustedes y les damos las gracias y la bienvenida al programa, y vamos a continuar platicando, y para ello
voy a poner, como siempre, sobre la mesa el primer segmento, donde el pastor Piper dice: el esfuerzo de Adán y Eva por vestirse fue un esfuerzo pecaminoso para ocultar lo que realmente había sucedido. Se recuerdan que en las escrituras, en Génesis, nos narran el hecho de que al momento en que en que Eva cae con la tentación, y al momento en que aparece Dios nuevamente, pues básicamente ellos se visten con higueras y tratan de ocultar su desnudez. Por eso se habla de que se vistieron. Trataron de ocultar de Dios, Génesis 3:8. Ya no eran inocentes, sino que eran rebeldes contra Dios. Su desnudez los exponía y los hacía sentir muy vulnerables. Así que trataron de cerrar el vacío entre lo que eran y lo que deberían ser, cubriendo lo que es y presentándose de una manera nueva. Desde el punto de vista de ellos, este fue el origen de la hipocresía. Este fue el primer intento totalmente infructuoso de fraude. Entonces Dios los vistió. ¿Qué significa que Dios los vistió con pieles de animales? ¿Estaba confirmando Dios la hipocresía de ellos? ¿Estaba Dios instigando y secundando esa falsedad? Si estaban desnudos y no tenían vergüenza antes de la caída, y si se vistieron para menguar su vergüenza después de ella, entonces, ¿por qué Dios los vistió mejor de lo que ellos se podían vestir a sí mismos? Creo que la respuesta es que Él estaba dando dos mensajes, uno negativo y otro positivo. Negativamente, Él estaba diciendo: no son lo que eran y tampoco lo que deberían ser. El abismo entre lo que ustedes son y lo que deberían ser es enorme. Cubrirse con ropa es una respuesta correcta a esto, no para ocultar, sino confesarlo. De ahora en adelante se vestirán, pero no para ocultar que no son lo que deberían ser, sino para confesar que no son lo que deberían ser. ¿Qué podemos comentar a esto, mis amados hermanos Chacón? Este pasaje. La verdad que la figura es una figura que cuesta entender, porque definitivamente la confusión que hubo al momento de pecar trajo literalmente eso, ¿verdad? Una separación entre Dios y el hombre. Y nosotros, como siempre, creemos ser bastante astutos como humanos, Adán y Eva representándonos a nosotros, porque cualquiera de nosotros hubiera estado en la misma posición, buscaron cómo cubrirse, pero únicamente eso, solo cubrir su desnudez. En cambio Dios, cuando Él interviene, entonces dice que los vistió con pieles de animales, y para eso tuvo que haber habido un sacrificio. Y desde ahí comienza la figura del sacrificio, porque es necesario el derramamiento de sangre para que haya perdón y redención de los pecados, ¿verdad? Entonces, definitivamente Dios intervino. Yo creo que, por lo menos para mí, es lo que me deja, don Juan, el entender que no solo tenemos que excusarnos, no solo tenemos que justificarnos, y no solo tenemos que tratar de tapar nuestra desnudez, sino que tenemos que acudir al único que puede verdaderamente no solo cubrir momentáneamente, sino cubrir completamente nuestros pecados, y es el Señor Jesucristo. Y yo creo que dentro del matrimonio de eso se trata. O sea, si no acudimos al único que puede perdonarnos realmente, va a ser imposible que nosotros podamos perdonar a nuestro cónyuge. Sí, y tal vez algo que mencionamos en alguno de los programas anteriores, que la desnudez no se limita únicamente a la parte física, ¿verdad? A veces tenemos el concepto, y por eso se ha mal interpretado, que el pecado original era de alguna manera el cuerpo y el sexo, pero realmente no es eso. O sea, aunque físicamente ellos se cubrieron con hojas de la higuera, realmente era algo interno, ¿verdad? O sea, era algo que ellos estaban sintiendo. De repente se sintieron expuestos, pudieron entender que había algo que estaba fallado en ellos, algo que estaba errado, que había pecado, algo que estaba oscuro, y quisieron como que tapar y dar la proyección de que todo estaba bien. Entonces, cuando Dios cubre, lo que está diciéndonos es: ustedes no pueden hacerlo por sí mismos, yo soy la respuesta a esa sensación de vacío que siempre van a tener, y el único, como dice Ricky, que tiene una respuesta duradera y eterna realmente es Dios. Entonces creo que el autor lo plantea de una manera muy clara,
y muy, muy bonita, ¿verdad? Enfocándonos en lo importante, no es la desnudez del cuerpo realmente lo que el hombre estaba tratando de ocultar, sino era algo más profundo en su interior. ¿Tendrá esto que ver, Marco Antonio, con la idea esta que plantea de intentar ser lo que no son, de querer ocultar un poco? Evidentemente, Evelyn lo sitúa bastante bien, esa parte del comentario que hace el pastor Piper. Definitivamente, pues perdieron la transparencia, ¿verdad? Ellos perdieron la transparencia para con Dios y pues había que pues aparentemente tratar de cubrirse, ¿verdad? E interesante porque Dios tan especial, nuestro Padre tan bueno que es, él sabía que las hojas era una cobertura pasajera y sería una cobertura a sus cuerpos pasajera y él los cubre con pieles de animales, ¿verdad? Que es la figura de nuestro Señor Jesucristo y que es para siempre. Cuando Él cubre el pecado, ya no hay condenación, ¿verdad? Sino para el que está en Jesús, ya no hay ninguna condenación. Y por eso es tan importante pues, en el tema del matrimonio que sea, que Jesús sea el que cubra el matrimonio, ¿verdad? Que no querramos cubrir el pecado, nuestras fallas delante del Señor con algo que va a ser efímero o pasajero, que las hojas se secan y hay que cambiarlas, ¿verdad? Las cubrimos quizá a veces con una situación, con otra, hasta que llegamos a arroparnos con el amor de Jesucristo y ahí es donde cambia todo. Así es, y yo estoy de acuerdo con Evelyn también. Yo creo que cuando se habla de la desnudez es que delante del Señor tengamos que venir con ese corazón realmente a desnudarnos delante de Él, ¿verdad? Porque no le podemos ocultar nada a Dios, no podemos taparle nada a Dios. Las hojas pues ciertamente cubrían, pero abajo que había de esas hojas, y muchas veces el matrimonio es así, ¿verdad? A veces queremos tener un matrimonio de apariencias, tratando de vivir de una manera, pero dentro del hogar se vive de otra. Los hijos lo saben, nosotros lo sabemos, y Dios principalmente sabe cómo está nuestro matrimonio hoy en día. Y Dios lo que quiere es que realmente vivamos esa transparencia, que seamos genuinos en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Y en este momento, pues que hablamos del matrimonio, en nuestro matrimonio, ¿verdad? Por supuesto. Muchas gracias. Voy a leer otro texto en donde el autor del libro se extiende y dice: ahora ya hemos pasado a un significado más positivo de la vestimenta que Dios tenía en mente cuando vistió a Adán y Eva con pieles de animales. No se trata solo de un testimonio de la gloria que perdimos, ni de una confesión de que no somos lo que deberíamos ser, sino que es también un testimonio de que un día Dios mismo nos transformará en lo que deberíamos ser. Dios rechazó las vestiduras que ellos hicieron y luego Él mismo los vistió. Junto con las otras señales alentadoras del contexto, dice, como la derrota de la serpiente en Génesis 3:15, la misericordia de Dios apunta al día en que resolverá el problema de nuestra vergüenza de manera decisiva y permanente. Él lo hará con la sangre de su propio Hijo, así como al parecer hubo derramamiento de sangre durante la matanza de los animales que proporcionaron las pieles, y con la vestidura de justicia y el resplandor de su gloria. En Gálatas 3:27 y en Filipenses 3:21 podemos leer sobre esto. Lo que significa que nuestras vestimentas son testimonio de nuestro fracaso pasado y presente y de nuestra gloria futura. Ellas testifican del abismo que existe entre lo que somos y lo que deberíamos ser. También testifican de la misericordiosa intención de Dios al tender un puente sobre este abismo mediante Jesucristo y su muerte por nuestros pecados.
Él resolverá el problema del temor, el orgullo, el egoísmo y la vergüenza entre hombre y mujer mediante su nuevo pacto comprado con sangre. De manera maravillosa, en el mismo contexto del derrumbe del pacto entre Dios y el hombre y el derrumbe del pacto matrimonial entre Adán y Eva, Dios enfoca por su misericordia la redención que el matrimonio mismo está diseñado a demostrar. El diseño de Dios para el matrimonio como una representación de la misericordia fiel al pacto no fue una ocurrencia tardía. Después de la caída, Dios no tuvo que rediseñar el matrimonio. Él sabía lo que había creado en Génesis 2:24 y sabía lo que ocurriría en Génesis 3. Ahora, a mí mi inquietud en esta parte es, evidentemente, el análisis que plantea Piper y con los conceptos que se desarrollan basados en las Escrituras están absolutamente claros, concretos y ciertos. Ahora, ¿qué tanto de esto es nuestra vivencia, es nuestra experiencia de compartir en nuestras iglesias, de compartir en nuestros cursos prematrimoniales, de compartir en nuestras familias con nuestros hijos previo al matrimonio? ¿Qué piensan Marco Antonio? O sea, y Ruth, ¿qué opinan ustedes del grado de intensidad con que este tema de esta manera pueda ser abordado entre nuestra gente, entre nuestro cristianismo y la vocación de preparar a nuestros hijos en iglesias y en familias al matrimonio? Primero, como familias, pues tenemos la grande responsabilidad de poder enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? El valor del matrimonio para Dios, la condición del matrimonio sin Dios, ¿verdad? Especialmente, aunque el concepto que presenta Piper es muy tremendo, cuando lo tremendo, podríamos decir, es lo que hemos vivido. Y en el caso muy particular nuestro, pues nuestro matrimonio tenemos las dos experiencias: matrimonio sin Cristo y matrimonio con Cristo. Entonces, nuestra experiencia es para con nuestros hijos ha sido siempre mostrarles la experiencia o la vivencia, lo vivido sin Cristo, y cómo en su amor Él nos arropó un día, su gracia nos salvó, su sangre nos perdonó individualmente, y un día le entregamos nuestro matrimonio a Jesucristo. Y de ahí en adelante fue todo diferente. Ese es como matrimonio, como familia. No le negamos a nuestros hijos que un día estuvimos tratando de cubrir nuestra vida hipócritamente con tantas cosas, y hasta el día que verdaderamente nos arrepentimos de nuestros pecados y le entregamos nuestro matrimonio a Jesús. Ahora, como pastores, ¿verdad? Ese es otro enfoque. Tenemos, por la vivencia, ¿verdad? Por el testimonio, podemos entender a mucha gente que estuvo sin Cristo, claro, porque ese es un tema muy, muy especial, cuando las personas pues han estado todo el tiempo en la iglesia y crecieron en la iglesia, nacieron en la iglesia, y como que aunque hay una decisión personal que se tiene que hacer, ¿verdad? En algún momento de nuestra vida, aunque estemos en la iglesia, ¿verdad? Pero pareciera como que las cosas ahí ahí no se ha pasado del otro lado, ¿verdad? Entonces, para nosotros es muy importante, porque nosotros tenemos las marcas de Egipto en la espalda, de lo que nos dejó el vivir sin Cristo como matrimonio, ¿verdad? Tendríamos que hacer como unos 10 programas, hermano Juan, para poder contar todo, ¿verdad? Entonces, los pastores conocemos los dos lados, vivimos enseñando la importancia de que el matrimonio, pues el centro sea Jesús, ¿verdad? Invitar a Jesús a ser el centro del matrimonio, obtener esa redención, ¿verdad? Excelente, muchas gracias, Marco Antonio. Y perdona que la interrumpa, Ruth. Vamos a terminar este segmento e iniciamos el siguiente segmento conversando sobre el mismo punto. Regresamos en un minuto. Inspiración por la familia.
Amados hermanos, muy buena noche y muchas gracias por el favor de su atención. Me permito, desde la dirección y coordinación del programa Inspiración por la Familia, pedirle su apoyo para que pueda ser un socio honorario y, si ya lo es, pueda usted promover que alguien más se sume a este esfuerzo importante para que Canal 27 pueda continuar con el apoyo que hasta ahorita tiene, pero siempre se necesita bastante más para poder seguir llevando la programación de Canal 27 a sus hogares. Dios le bendiga y muchísimas gracias. Inspiración por la familia. Muy buenas noches nuevamente, mis amados hermanos, hombres y mujeres nacidos de nuevo. Muchas gracias por continuar en sintonía con nosotros, buscando cómo aprendemos juntos en esta tarea que nos hemos impuesto en el programa Inspiración por la Familia, para conversar de un tema que nos trasciende para todos, el matrimonio y la manera de vivirlo. Nos estamos conversando con los esposos Chacón y los esposos Ruiz, quienes con su vida y sus tareas nos están dando e ilustrando una forma en que vamos entendiendo a partir del libro de John Piper y el pacto matrimonial, de qué manera podemos ir viendo el tema del matrimonio. Nos quedamos conversando, Ruth, de los aspectos que Marco Antonio nos planteaba sobre la vivencia y la vida antes del Señor Jesucristo en ustedes y después del Señor Jesucristo. ¿Qué perspectiva nos da usted que quería compartirnos? Bueno, como decía mi amado esposo, pues vivimos los dos lados, ¿verdad? Definitivamente que sin el Señor Jesús como el centro de nuestro matrimonio, el centro de nuestro hogar, de nuestra vida misma, desde antes que lo conociéramos a Él, definitivamente que era un desastre, ¿verdad? No había un futuro de verdad, no había algo que uno dijera, bueno, por esto lo voy a hacer, por esto voy a vivir, ¿no? Pero en el momento que nosotros conocimos al Señor Jesús y pues Él transformó nuestras vidas, llenó nuestro corazón y vino a traer esa paz de verdad que se necesita en los matrimonios, el vivir de verdad como Él quiere que uno viva y dar ese testimonio, no como lo comentaba antes, aparentando algo, sino realmente porque lo vivimos, porque nosotros sabemos que lo estamos viviendo, no estamos contando algo que es una historia, sino que es la vivencia nuestra de verdad. Dios vino a transformar nuestras vidas, vino a cambiar, vino a darle sentido. Vivimos de verdad para que nuestros hijos vean que el matrimonio puede ser, uno puede ser feliz en el matrimonio. Como mucha gente piensa hoy que el matrimonio es aguantarse, uno no es eso el matrimonio. El matrimonio es para ser uno feliz, ¿verdad? Para disfrutarse y para amar, para amarlo a él y que él me ame a mí y disfrutar de eso, porque realmente por eso nos casamos en un principio, porque nos amábamos, ¿verdad? Y esperamos amarnos hasta el fin de nuestros días, ¿ves? Y eso es lo que nosotros le transmitimos de verdad a la iglesia, le transmitimos a nuestros hijos, que el matrimonio es algo lindo, de verdad. No es algo como mucha gente dice, bueno, vamos a ver cómo nos va. Vamos a tratar, ¿verdad? A probar cómo nos va, y si no nos va bien, si no nos gusta, pues nos separamos, ¿verdad? Que hoy en día ocurre tan fácil, ¿verdad? Tan fácil, me divorcio, nos separamos. No, yo creo que cuando Jesús viene y uno le dice, Señor, tú eres el centro de mi matrimonio, dirígenos tú y que el Espíritu Santo haga con nosotros como mejor le parezca, ¿verdad? Eso debe ser el matrimonio, creo, para mí. Excelente. Antes de pasarle la palabra a Ricky y a Evelyn, voy a hacer lectura de un par de párrafos más, donde el autor habla de la representación de Dios de la gracia fiel del pacto. Dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros
y la eliminó clavándolas en la cruz. De esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todos el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Esposas, sujétese a cada uno a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Maridos, ame a cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Lecturas de Colosenses. Aquí está la parte hermosa de esto de por qué hemos de ver el matrimonio y vivir en un matrimonio felices y contentos, superando todas esas dificultades sin duda alguna. A ver, a Ricky y a Evelyn, que les apasiona hablar de esta parte y sus experiencias con las parejas con las que ustedes tratan, los padres de familia, en papás a prueba de todo. ¿Qué nos pueden agregar de esta parte hermosa? La verdad es que es lindo porque, así como nos contaban ahorita los pastores Ruiz, vivir un matrimonio sin Cristo es, yo diría, casi imposible. Tal vez lograríamos, como decía la pastora Ruth, aguantar, ¿verdad? Pero poder vivir una vida en abundancia en nuestro matrimonio requiere definitivamente de la intervención del Señor Jesucristo. Y algo que me gusta es que esto no lo hace el llamarnos a nosotros mismos cristianos. Esto lo hace cuando nosotros vivimos una vida de acuerdo a la palabra de Dios y cumplimos y practicamos los principios que el Señor nos presenta en su palabra, porque no se trata solo de decir, bueno, como soy cristiano, entonces me va a ir bien. Nosotros somos testigos con Evelyn, pues nosotros, nuestra experiencia es, nos casamos en el Señor y gracias al Señor pues tenemos toda nuestra vida de matrimonial como creyentes, pero sí hemos experimentado lo que sucede cuando no ponemos en práctica los principios que la palabra del Señor nos muestra. Entonces, ahí, aunque seamos cristianos, hemos visto cómo nos hemos lastimado, hemos visto cómo cuesta vivir cuando nosotros no practicamos la palabra de Dios, y en cambio hemos visto el otro lado, cuando nosotros estamos dispuestos a obedecer lo que el Señor dice, porque lo lindo es que el Señor nunca va a decirnos algo que nos vaya a lastimar, sino que todo lo que nos dice es para nuestro bien. Por ejemplo, el perdón del que usted hablaba, don Juan, y del que citaba ahí. Si yo, aunque sea cristiano, no quiero practicar el perdón, me va a ir mal. Pero cuando yo practico el perdón, me doy cuenta que entonces nuestra vida matrimonial es algo verdaderamente lindo. Y lo digo con humildad porque yo he sido el primero en fallar en todos los aspectos, ¿verdad? Me cuesta mucho, pero entonces yo sí puedo testificar lo que hace la diferencia de practicar lo que nosotros creemos y no solo de tenerlo en nuestra mente, ¿verdad? Yo algo que quería hacer notar de la lectura, don Juan, que me pareció realmente importante es que Dios no modificó el vínculo matrimonial antes y después de la caída. O sea, Él dejó el matrimonio tal como estaba. O sea, el hombre y la mujer pertenecían uno al otro. No dijo, estos ya pecaron, entonces ahora los tengo que separar o tengo que ingeniarme otro modelo de matrimonio. El matrimonio quedó igual, porque es lo que hablábamos en uno de los programas anteriores. La figura de Jesús y su iglesia es la que prevalece a través de este modelo de la gracia, ¿verdad? Entonces, aún antes de la caída el modelo era válido, aún cuando hay pecado el modelo sigue siendo válido. Lo único que varía es que lo que varió fue el sacrificio de Jesús, o sea, ese sacrificio de animales, la figura en el Antiguo Testamento, ya presentado en el Antiguo Testamento como el sacrificio de Jesús por nosotros, ¿verdad? Entonces creo que eso es muy lindo porque no es como que el matrimonio va evolucionando y pierde validez, al contrario, Jesús dio la forma, como dice Ricky,
de que esa imagen de Jesús y la iglesia, de la unión entre hombre y mujer, fuera posible a través de ese sacrificio. Y yo quisiera agregar algo, ya que usted había leído este pasaje, don Juan, que a mí me parece tan lindo, pero solo con la última parte con la que terminó, porque les voy a contar una experiencia. Ahí dice Adelante. que nosotros los esposos que no tratemos con aspereza a nuestras esposas. Y yo creo que la mayoría lo pasamos así como que, ¿verdad? Eso es importante, es no pecar en algunos pecados que son duros, ¿verdad? Pero un día el Señor me habló a mí hace años y me dijo, Ricky, está siendo áspero con Evelyn. Y yo le decía, pero Señor, yo no estoy, ¿verdad? Yo no le insulto, yo ni me dice, no, pero a veces te irritas. Y miren, era de aquellas cosas que cabal, cuando yo estaba trabajando, haciendo algo, entraba la llamada de Evelyn y yo le contestaba tal vez muy a la carrera o así como, ¿verdad? Sí, ahorita, pero yo me molestaba porque es así como de veras, diríamos para lo que tenemos la ley de Murphy, me llamaba exactamente en el momento que no debería haber yo recibido una llamada, pero entonces me di cuenta y miren, el Señor comenzó a trabajar en mi corazón y entonces después fue aún más, me llamaba exactamente en el momento donde yo estaba haciendo algo que requería de mi atención y entonces paraba y le respondía con cariño, y le respondía de una manera que no fuera áspera. Y miren, fue impresionante cómo comenzó a cambiar primero mi corazón, y me imagino que Evelyn también lo comenzó a sentir, ¿verdad? Entonces, por eso les decía yo, practicarlo va más allá que solo leerlo, ¿verdad? Porque a mí fue algo que me tocó mucho, porque yo decía, pues yo no peco, ¿verdad? En las cosas importantes, pero estaba pecando al ser áspero, al no tener la paciencia necesaria cuando Evelyn me hablaba. Entonces de eso se trata la relación matrimonial en Jesús. A mí me bendice mucho escucharles, Ricky, Evelyn, Ruth y Marco Antonio, porque me identifico plenamente. Yo viví precisamente esos dos periodos, igual que Marco Antonio y Ruth, con Ana, mi esposa. Y ciertamente la transformación es milagrosa, es un misterio, como bien lo plantean los diferentes autores y John Piper también. O sea, si el Espíritu Santo no está presente y Jesucristo a través del Espíritu Santo no está ahí, difícilmente, probablemente podamos construir matrimonios que perduren y que verdaderamente alcancen ese hasta que la muerte nos separe. Y por otro lado, es bellísimo darse cuenta cómo con estos pequeños ajustes, sutilezas aparentes del trato entre un marido y una mujer y un marido en términos de su relación amable, amorosa, cariñosa, permanentemente ayudándose y apoyándose uno al otro, cambia la vida y cambia de manera dramática. Voy a leer otro par de párrafos para que los comentemos. Dice, permítame que por aquí lo andaba. Dice, hemos visto en los últimos 2 capítulos que lo más fundamental que podemos decir del matrimonio es que es obra de Dios, y lo más importante que podemos decir del matrimonio es que es la representación de Dios. Óigase bien, la obra de Dios y la representación de Dios. Estos 2 puntos fueron puestos de manifiesto por Moisés en Génesis 2, pero Jesús y Pablo los expusieron aún con mayor claridad en el Nuevo Testamento. Jesús deja en claro que el matrimonio es obra de Dios. Pero dice, desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Esto explica por qué un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son 2, sino uno, que nadie desuna lo que Dios ha unido. En la Biblia, esta es la mención más clara del matrimonio. No es meramente una obra humana. La frase Dios ha unido significa que es obra de Dios. ¿Cómo valoramos toda esta parte, Evelyn y Ricky? Don Juan, es inspirador. Yo creo que es importante recordar nuevamente, esto lo creó Dios. Él es el autor, Él es el que sabe cómo funciona bien. Entonces, como decía Ruth y el pastor Marco Antonio, cuando nosotros tratamos de hacerlo sin la forma en que Dios dice que se haga, entonces es cuando mal funciona, ¿verdad? Por eso es que me pareció tan interesante ver que el modelo del matrimonio no cambió. Mejor no voy a decir la frase porque tal vez la equivoco, pero el problema no es el matrimonio, el problema somos nosotros que no lo hacemos funcionar bien, que no aplicamos las reglas de juego
o los pasos, como usted dice, ese buen trato, esa amabilidad. Recuerdo un pastor que decía, o sea, ¿cuántas veces somos más amables con el vecino, con el hermanito de la iglesia, pero a nuestro esposo o a nuestra esposa los tratamos ásperamente? Entonces, realmente creo que eso es lo que el autor nos está recordando cuando dice que fue Dios quien lo pensó, quien lo creó. Está ahí la riqueza de esa párrafo, de esa oración corta que dice lo que Dios unió. O sea, eso nos implica que Dios fue el creador y Él es el que nos dice cómo mantener esa unidad. Así es, y solo haciendo referencia a lo que usted decía y leí ahí, que definitivamente es con lo que Evelyn terminaba ahorita, y es lo que Dios unió, no lo separa el hombre, ¿verdad? Y eso tenemos que tener nosotros muy en cuenta, y lo hemos platicado pues, ya bastante durante los programas anteriores, pero de la figura del pacto, de cómo Dios se toma en serio el pacto, ¿verdad? Para Dios el pacto no es algo de que, bueno, yo cuando me enojo entonces rompo el pacto, ¿verdad? O es que lo que pasa es que si el otro no cumplió, no. El pacto es eterno, ¿verdad? Incluso es eso, la palabra del Señor nos muestra que habían pactos humanos que duran mucho más allá que la vida de una persona. O sea, hay pactos que no se rompen ni siquiera con la muerte. Entonces, creo que Dios una vez más nos recuerda que es un pacto en el cual Él estuvo presente, Él presenció ese pacto y por lo tanto entonces Él atestigua entre nosotros como esposos y nos da ese mandamiento, ¿verdad? Que lo que Él unió no lo separemos nosotros, porque como comenzamos hablando desde el principio, nosotros como humanos siempre vamos a tener nuestras propias ideas y según nosotros son grandiosas, ¿verdad? Vamos a tener según nosotros la forma de resolver un problema, como hizo Adán y Eva a tratar de cubrir sus cuerpos con hojas de higo, pero Dios lo que está diciendo es eso, o sea, tengan cuidado, porque es como yo lo veo, ¿verdad? Porque nosotros a la manera humana vamos a romper este pacto. Pero si nos aferramos a lo que el Señor nos muestra y a la figura que Él nos dejó, entonces vamos a poder permanecer casados, porque la verdad es que es eso. Por eso es que Pablo dice que es un misterio. Yo también digo a veces, en serio, es un misterio. Sin Dios es imposible. Y a mí, como diría un gran amigo, los matrimonios perfectos me ponen nervioso, porque todos sabemos que no es fácil. No hay momentos lindos, y primero de eso se trata, que hayan más momentos lindos que los que son difíciles, pero hay momentos que son difíciles. Entonces ahí es donde con mayor razón tenemos que regresar a la palabra del Señor y decir, Señor, ¿qué es lo que tú dices en tu palabra en cuanto a esto? ¿Verdad? Es que hay que perdonar, muy bien, es que hay que amar, es que hay que ser dulces, es que, ok, voy a hacer lo que tú me dices y entonces los matrimonios funcionan. No hay magia, ¿verdad? Es sencillamente es la realidad de lo que la palabra del Señor nos dice. Amén. Y creo Marco Antonio, Juan, también. Adelante. Yo creo que si es obra de Dios, Él es el fabricante, debemos ir al manual del fabricante, ¿verdad? Que es su palabra, porque ahí está todo, ¿verdad? Nadie va a comprar un dispositivo y va a agarrar el de otra marca para poder revisarlo, ¿verdad? No vamos a comparar no comparamos el matrimonio con un dispositivo, pues, pero para dar un ejemplo, ahí está todo, ¿verdad? Los que vivimos sin Cristo y que nunca supimos nada del manual, sino solo de oídas, ¿verdad? Solo por ahí medio oíamos algo, pero nunca tuvimos la bendición realmente de poder conocer el manual del fabricante, sino que nos guiamos por modelos que habíamos visto dentro de la familia, por modelos que nos presentaba el mundo. Fue un fracaso. Hasta el momento en que se abrieron nuestros ojos, tuvimos la revelación del manual del fabricante. Y obvio, como lo decía muy acertadamente Ricky, no solo es conocerlo, conocer los pasos, conocer cada deseo de Dios, el deseo del corazón de Dios plasmado en su palabra, en el manual del fabricante para el matrimonio, sino es ponerlos por obra. Claro, pero además, y aquí voy a, perdone Ruth, le interrumpo para pasar al siguiente segmento, solo cerrando esta parte, recordando esta expresión que el pastor Piper comenta, dice, el pacto que involucra dejar al padre y a la madre, unirse a la esposa y ser un solo cuerpo es una representación del pacto entre Cristo y su iglesia. Esencialmente, el matrimonio existe para mostrar el amor fiel al pacto entre Cristo y su iglesia. Esa parte me gustaría que abordáramos después, Ruth, para continuar con la conversación. Regresamos en un minuto. Inspiración por la familia.
Juntos podemos brillar. Constitúyase hoy como socio honorario e iluminemos juntos a Guatemala con la palabra de Dios. Canal 27. Predicamos la verdad. Inspiración por la familia. Muy bien, regresamos a nuestro tercer segmento en esta noche de domingo, en la cual seguimos conversando, como lo hemos venido haciendo semanas anteriores, sobre el tema del matrimonio, un aspecto fundamental que gracias al libro del pacto matrimonial que el pastor John Piper, desarrolló y que nos está permitiendo profundizar en detalles y sutilezas aparentemente poco significativas, pero que hacen un gran sentido en lo que hemos venido conversando y en el entendimiento que él nos está trasladando sobre la vida crucial de un matrimonio como Dios manda y como Dios nos pide que desarrollemos y vivamos para construir familias que trasciendan, familias que proyecten la imagen de Dios, de ese pacto que precisamente ahora le voy a pedir a Ruth que inicie nuestra conversación cuando se habla de ese modelo de Cristo y la iglesia y el matrimonio como representantes de este pacto hermoso que es el matrimonio para reflejar su gloria aquí en la tierra. Adelante, Ruth, por favor. Amén. Y qué lindo esto que dice, lo que leía ahorita, hermano Juan, en otras palabras, el pacto que involucra dejar al padre y a la madre. Unirse a la esposa y ser un solo cuerpo es una representación del pacto entre Cristo y su iglesia. Y de verdad que ahorita que hablábamos de esto, yo me recuerdo nosotros en un curso matrimonial que tuvimos con unas personas de la iglesia, había una pareja que mi esposo les preguntó, ¿ustedes en qué nivel se consideran de 1 a 12? A 10 en su matrimonio. Y dice la pareja, estamos en 12. Hoy día están divorciados. Porque ese pacto que ellos hicieron un día se olvidó. Fue como un contrato, creo, para ellos, ¿verdad? Porque un contrato sí se puede romper, pero un pacto con Dios es un pacto sagrado. Es un pacto eterno, como decías tú, que lo debemos de honrar y debemos de vivir, de verdad, ser fieles a eso, como dice acá, ¿verdad? Nosotros somos la iglesia y por eso debemos de honrar los pactos que hacemos con el Señor Jesús. Debemos de honrar no solo el pacto del matrimonio, sino todo pacto que nosotros hagamos con Él, de verdad, honrarlos y mantenernos firmes en eso, y más en nuestro matrimonio, pues porque fuimos un día delante de Él, hicimos dijimos muchas promesas, nos prometimos muchas cosas, pero que al final a veces no se pueden cumplir a cabalidad, ¿verdad? Porque no vamos a ese manual, como decía mi amado, no vamos a ese manual que nos da la fuerza, que nos da el ánimo para seguir adelante, para no desmayar, porque hay circunstancias que se presentan en el matrimonio muy difíciles, que si no estamos aferrados de verdad a la mano del Señor Jesús, no las vamos a poder sobrellevar. Yo creo que esa es la solución acá, de verdad, tomarnos de la mano fielmente del Señor y ser fieles a ese pacto que un día hicimos con Él. Y en esa representación también, hermano Juan, cuando el Espíritu Santo compara el matrimonio con la relación de Jesús y su iglesia, muestra que en el matrimonio debe existir ese amor incondicional, ¿verdad?, entre los cónyuges, porque todos seguimos fallando de alguna manera, pero Jesús nos sigue amando, el Padre nos sigue amando. Y dentro del matrimonio también hay fallas. Pues hay cosas graves que también Jesús las perdona. Pero ahí están esas pequeñas cositas que surgen. Entonces, pero así como Jesús, aunque nosotros fallemos, Él nos sigue amando dentro del matrimonio, aunque hayan esas cositas, a veces diferencias,
todo lo que vivimos el año pasado, en donde salieron a luz tantas cosas, no es para decir, bueno, ya nos abrieron la puerta y yo me voy de la casa. Al contrario, es seguirnos amando a pesar de todas esas cosas que pueden surgir, o mejor dicho, surgen dentro del matrimonio, porque no hay matrimonio perfecto, ¿verdad? Estamos en un proceso de alcanzar la estatura del varón perfecto. Todavía nuestra carne nos domina, nuestras emociones nos dominan, pero la figura tan preciosa de Cristo y la iglesia es que Cristo, a pesar de que su iglesia todavía no hemos alcanzado esa estatura, Él nos sigue amando. Y dentro del matrimonio debe existir esa misma representación, ¿verdad? Que nos debemos amar a pesar de algunas cosas que tal vez no estén todavía aún sanadas, ¿verdad? Porque pueden haber cosas que no estén sanadas o lidiando con algunas cosas todavía, pero debemos seguir amándonos. Aunque se nos caiga el pelo, aunque se nos ponga blanco, aunque tengamos unas libritas de más, unas libritas de menos, tenemos que seguirnos amando, ¿verdad? Hasta el final. Amén, mi hermano. Estoy seguro que Enrique tiene mucho que decir, y Evelyn, sobre este aspecto y su experiencia en Papás a Prueba de Todo y las relaciones de nuestras amistades, y cómo vamos viendo de que a ratos, precisamente, en circunstancias muy peculiares que generan conflicto y tensiones muy fuertes a veces entre el matrimonio, parecerían no estarse pudiendo superar, cuando realmente si uno tuviera claridad y entendimiento, como gracias a Dios creo yo nos está iluminando este libro de John Piper ahora, al menos a mí me está ayudando mucho, lo confieso, a entender con más profundidad estas sutilezas que a ratos te generaban broncas y problemas, y te ibas a la cama y no dormías, y igual amanecías peleado y no te reconciliabas y no tenías esa capacidad de perdón que ahora, gracias a Dios, el Espíritu Santo ha puesto en el corazón de muchos de nosotros. Pero le dejo la palabra a Ricky y a Evelyn para que nos comenten. Y tal vez quisiera, como usted dijo, desde el punto de vista del Ministerio de Papás a Prueba de Todo, la importancia nuevamente de que nosotros como padres tenemos ese privilegio. Me gustaría pensarlo más como un privilegio, porque cuando uno lo piensa en responsabilidad puede sentirse abrumado, aunque es una responsabilidad, pero el privilegio de modelar Dios, o sea, a Dios a nuestra generación, ¿verdad? El hecho de que Dios mismo se refleje en ese matrimonio es algo realmente maravilloso. Yo creo que tenemos que estar muy conscientes que aunque haya dificultad, que aunque haya a veces que morir a nosotros mismos, yo creo que el matrimonio es un ejercicio de ir despojándonos del egoísmo, porque no funciona si nos centramos en nosotros y como dice Filipenses 3, ¿verdad? A hacer lo mismo que hizo Jesús, no tomando en cuenta ser igual a Dios, Él decide bajar a servirnos a nosotros. Esa es la figura que Dios nos invita a tomar, ese mismo sentir que hubo en Cristo, el servir a nuestro esposo o a nuestra esposa, o sea, hasta el punto de la muerte, no necesariamente, y creo yo que básicamente nunca es literal, pero es morir a nuestros deseos, a nuestras metas, muchas veces buscando el bien común, y el modelar eso a la siguiente generación creo que es algo que hemos entendido. El matrimonio es muy importante en la paternidad y muy importante en el reflejo de Dios a nuestros hijos. Así es, y yo cuando escuchaba al pastor Marco Antonio dije, le pegué a todas, Evelyn va a tener que aguantar menos pelo, más libritas y más ganas, pero es interesante porque fíjense que, y aunque suene ¿verdad? Como chiste, pero es verdad, y escuchando a una persona que yo respeto mucho en temas de relaciones, él explicaba que es eso, cuando nosotros nos casamos, en realidad lo que importa es que nosotros vayamos trabajando en nuestra relación, literalmente, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Primero en nuestra relación con Dios Padre, con el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, y entonces vamos a poder comenzar a trabajar la relación que tenemos, porque si nuestra relación es buena, ese tipo de cosas como libritas de más, pelo de menos y todo lo demás, o algunos hábitos que tenemos como individuos, eso lo vamos a pasar por alto. Pero cuando la relación no está bien, ese tipo de cosas pueden ser un detonante para que en realidad no es ese el problema, sino que lo que está haciendo es solo manifestando lo que hay algo más profundo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo me di cuenta en mi caso que habían cosas que, ¿por qué Evelyn hacía que no me molestaban?
pero de vez en cuando sí me molestaban. Y después de haber escuchado a esta persona me di cuenta que era eso. Cuando yo estaba teniendo una mala relación con Evelyn, esos pequeños detalles me molestaban. No eran los detalles en sí, sino que lo que pasaba es que había algo mucho más profundo. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? De trabajar primero nuestra relación con Dios y después vamos a poder trabajar nuestra relación con nuestro cónyuge. Miren, esto no es una carrera de veras en solitario y tampoco solo en pareja. Esto es una carrera que, como bien dice la palabra, y me gusta tanto la figura que usa, ¿verdad? Un cordón de 3 dobleces no fácil se rompe. Y de veras, ese cordón, el principal hilo, ¿verdad? Es Dios. Y si Dios está fuerte en nosotros, entonces nuestra relación va a permanecer. Si Dios no está presente o está débil en nuestra relación, no vamos a poder seguir adelante. Entonces, nunca se nos olvide que lo más importante es buscar al Señor por sobre todas las cosas. Y entonces, como añadidura, va a ir mejorando nuestra relación. Yo creo que Evelyn la vez pasada lo dijo, no me acuerdo, y parezco ya viejito, digo yo, porque repito las historias, porque no me acuerdo dónde las dijimos, pero es el famoso triángulo de matrimonio, ¿verdad? Si Dios está hasta arriba y nosotros comenzamos a buscar a Dios, cada vez nos vamos a ir acercando más entre nosotros. Es una figura perfecta, de verdad, porque entonces en la medida en la que yo lo busco, sin darme cuenta, estoy cada vez más cerca de mi cónyuge, y de eso se trata, ¿verdad? Amén. Gracias, Eki y Evelyn. Gracias, Marco Antonio y Ruth. Voy a traer a la mesa una pequeña anécdota que cuenta John Piper preguntándole a su esposa Noel, dice, si había algo que quisiera que dijese en ese punto cuando estuviese predicando sobre ese tema, o sea, sobre el tema del modelo de Cristo y la iglesia, esto que hemos venido conversando últimamente. Ella dijo, no se puede enfatizar lo suficiente que el matrimonio es un modelo de Cristo y la iglesia. Creo que ella tiene razón y existen por lo menos 3 motivos para ello. Y aquí estos 3 motivos me llaman la atención. Primero, eleva el matrimonio de las sórdidas imágenes que vemos en las series cómicas de televisión y le da el significado magnífico que Dios concibió. Segundo, le da al matrimonio una base sólida en la gracia, dado que Cristo obtuvo y sostiene a su novia solo por gracia. Y tercero, muestra que el liderazgo del marido y la sumisión de la esposa son cruciales y crucificados. Es decir, están entretejidos en el significado mismo del matrimonio como una representación de Cristo y la iglesia, pero ambos están definidos por la abnegada obra de Cristo en la cruz para que orgullo y servilismo sean anulados. El matrimonio entonces es un pacto entre un hombre y una mujer en el que se prometen fidelidad mutua en una nueva unión de un solo cuerpo mientras vivan. Este pacto, sellado con promesas solemnes, está diseñado para mostrar la gracia fiel al pacto de Dios. Esto básicamente pues es un resumen como de lo que hemos estado conversando. O sea, realmente uno quisiera encontrar palabras o algo adicional con lo cual poder dramatizar para que nuestra audiencia o cualquier persona con la que estemos conversando o los amigos con quienes conversamos del tema pudiésemos trasladar esta imagen y esta poderosa idea de ese pacto hermoso que es el pacto de Cristo con su iglesia a través del matrimonio. Porque si los matrimonios comprendiéramos esto y viviéramos de la manera en que ustedes con mucha alegría, mucho entusiasmo, mucho ánimo nos hacen ver de poder vivir, digamos, nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestras familias, todo esto, las cosas serían muy distintas en nuestra sociedad. Marco Antonio, ¿alguna cosa final que quisieras decir con respecto al tema? ¿Y Ruth? Solo que pongamos nuestra mirada en Jesús. De verdad, animar a los matrimonios que hoy están quizá batallando, ¿verdad? Que pongan su mirada en Jesús. Jesús tiene la capacidad de por ese mismo pacto que el Padre hizo con la humanidad, ese mismo pacto está disponible para todos el día de hoy y que podamos de verdad
sí, especialmente el matrimonio que está pasando tal vez momentos complicados y difíciles, que hoy eleven su mirada a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pongan su mirada en Él, pongan la mirada en las cosas de arriba, porque no hay matrimonio que Él no pueda rescatar. Su amor es tan grande, así como Él pudo rescatar, ha podido rescatar la vida de millones de personas en cualquier condición, por su inmenso amor y su inmensa gracia. Él desea rescatar los matrimonios también, hermano Juan. Ese sería mi comentario final, por decirlo. Y muy Muchísimas importante, gracias. creo yo, la falta de perdón en los matrimonios muchas veces, porque no se llega a un punto en el que se ponen de acuerdo, en el que, bueno, yo te perdono o perdóname tú a mí. No se da ese paso y el matrimonio día a día se está destruyendo más, día a día se está llenando de cosas feas, se están dañando los hijos, se está acabando la familia, porque alguien no da el paso, porque siempre uno está esperando que el otro dé el paso, ¿verdad? Yo no perdono porque fue él el que me hizo el daño, pero yo creo que ganamos más cuando no importa quién fue el que tuvo la culpa, quién fue el que causó el problema, venga y le diga perdóname. Y pongámonos a cuentas y arreglémonos y permitámosle a Dios que Él nos dirija, porque eso es lo más importante, ¿verdad? Gracias. Evelyn y Ricky, ¿algo más que decir para cerrar el programa? Únicamente animarlos con las palabras de los pastores Ruiz, de verdad, busquemos esa ayuda, no tenemos que hacerlo solito. A veces somos los últimos en enterarnos que tenemos un problema y creemos que nadie se da cuenta, y la verdad es que todos, comenzando por nuestros hijos, saben que estamos pasando algo. Busquemos ayuda porque en Jesús siempre hay esperanza. Yo solo quisiera recordarles que extendamos gracia, es la manera en la que el Señor nos ha llamado a vivir, y gracia significa dar algo que alguien no merece, y nosotros mismos no merecíamos la salvación, nosotros no somos merecedores de nada, y por lo tanto es la forma en la que nosotros podemos sanar nuestro matrimonio. Estoy seguro que muchas personas ahorita están pensando, pero es que mi esposa no se lo merece o mi esposa no se lo merece, y es cierto, no nos lo merecemos, pero eso es lo lindo de la gracia. Extienda gracia, cubra esa falta, ese pecado. Gracias, pídale al Señor que lo ayude, y de esa manera va a poder salir adelante. Aquí ya vemos 5 convencidos. ¿Por qué? Porque lo hemos vivido, somos testigos que Dios puede restaurar, y no solo puede, sino que quiere. Y me gusta porque así decía, que Jesús no solo puedo, sino que quiero. Él quiere restaurar su matrimonio, así que pídale al Señor y Él va a intervenir. Por supuesto, muchísimas gracias, que Dios me les bendiga. Gracias Marco Antonio y Ruth, gracias Ricky y Evelyn. Recuérdense que estamos todos apoyando también la campaña Juntos y en Armonía para la Gloria de Dios, y precisamente hablando de la unidad, y que este mes esa unidad Dios permita que se manifieste a través de restaurar matrimonios, de construir mentes y actitudes diferentes en el entendimiento de una forma de vivir y entender el matrimonio de la manera en que Dios quiere. Recuérdense que no solo es diseño de Dios, sino que además está diseñado para honrarle a Él a través de reflejar ese pacto que Él hizo con su iglesia aquí en la tierra. Así que somos portadores de algo hermoso y bello y esperanzador para nuestra vida y nuestras futuras generaciones. Que Dios les bendiga, muy buena noche y nos vemos el próximo domingo. Este programa ha sido posible gracias al apoyo y generosidad de nuestros socios honorarios.